jóvenes, buenos días. Buenos días con cada uno de ustedes. ¿Ah? Buenos días. Buenos días. Benjamín, buenos días. Luis, buenos días, Juan. Bien, jóvenes, darles la bienvenida al ciclo A 2023 del CEPREVAL UNEVAL. Buenos días, Cindy. Buenos días, Angelo, Hugo. Yalira, buenos días. Pero sí, ¿cómo estás? Buenos días. Natalie, buenos días. El curso que van a desarrollar con mi persona es aptitud verbal. Mi nombre ya lo tienen ustedes en pantalla. Me conocen más como Berker Leandro. Dayana, buenos días. Magdiel, ¿cómo estás? Mirada, 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 ¿cómo estás? Natalie, Dayana, buenos días. Más me conocen como Berker Leandro. Para los que por primera vez van a tener una clase conmigo durante todo este ciclo, las clases. Soy especialista en aptitud verbal y comprensión de lectura. Llevo aproximadamente 20 años especializándome en el curso de aptitud verbal y de comprensión de lectura. Así que cualquier duda, cualquier inquietud que pueda surgir durante las clases o fuera de ella, quieran aclarar y tener explicaciones sólidas, por favor, no lo piensen dos veces, me hacen llegar, tienen dos medios para hacerlo, pueden usar el micrófono, va a estar siempre a disposición, por favor, siempre con bastante cuidado, por favor, y tolerancia. Y el otro medio viene a ser el chat. Me pueden escribir con inquietudes, todas ellas de manera breve, de manera sintética, porque vamos a tratar de darle aclaración o respuesta a la mayor cantidad de preguntas, pero según el tiempo que vamos teniendo. ¿Sí? El primer objetivo, cumplir con la programación ya establecida en el documento llamado FILOS, en el que se concentran todos los temas a desarrollar en estas 11 semanas que dura el ciclo. Hay flexibilidad, por supuesto, es flexible en el sentido de que no atente o no afecte con la programación temática de los temas del examen. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad lo van a entender de esta manera. En esta semana trabajamos un primer tema y la mayoría de las semanas se desarrolla un solo tema, salvo algunas digamos, van a desarrollarse dos temas, eh, pero en su mayoría un solo tema. Entonces, en esta semana trabajamos término excluido y la próxima semana estamos trabajando con conectores lógicos. Hay que tener en cuenta que cumplimos con término excluido, no quiere decir que el tema quede ahí, no zanjado ya totalmente, no puede haber todavía un desenvolvimiento, en el sentido de dar unos 10, 15 minutos de, digamos, trabajo complementario en la siguiente semana. No de acuerdo a las necesidades, por supuesto, no siempre va a ser así. ¿No? Por lo, digamos, general, los temas de desarrollo Profesor, no se siempre le quedan. escucha bien. Disculpa. No se le escucha eh, claro.
A ver, vamos a ver qué problemita hay. Gracias, Shirley. ¿Ahora me están escuchando mejor? Sí, profesor, sí se le escucha. Profesor, si lo escucha bien. Ok, a ustedes era quienes les estaba escuchando bajito, pero ya les escucho mejor también. Bien, entonces les estaba refiriendo, chicos, a que es flexible en ese sentido. Podemos tomar unos 10 15 minutos para continuar trabajando. Sí, se puede, ¿no? Y después de ese tiempo continuar con la resolución del tema que corresponde. Sí, mientras cumplamos con lo establecido y programado, no hay ningún problema. Eh, Respecto a algunas pautas, chicos, ustedes tienen un horario. Tenemos, a ver, los días lunes, las dos últimas horas, ¿sí? De 10:50 a 12:30. Y la hora que complementa sería el viernes, la primera hora, ¿sí? De 7 a 7:50. Son 3 horas semanales, ¿sí? Son 3 horas semanales, vamos a tratar de 50 minutos cada uno, a tratar de que sea lo más provechoso posible. Entonces, en estos horarios, por favor, principalmente del, del viernes, ya siempre hay que estar en el horario establecido. La finalidad es, chicos, no perder las clases. Es decir, a veces cuando entran 10 15 minutos más tarde, ya hemos tenido un avance, ¿no? Y ese avance se lo pierde. Y al final justo esa parte te puede venir en el examen, ¿no? No solamente el curso de actitud verbal del cuerpo, y cuando no, digamos, indagas qué es lo que se ha avanzado en ese tiempo, te quedas con un vacío, ¿no? Y ese vacío es lo que al final te afecta, ¿no? Porque da la coincidencia de que te viene en el examen, ¿no? Y estás perdido totalmente, ¿no? Lo digo por lo siguiente. eh, Tú vas a tener ciertos exámenes y el promedio de esos exámenes, este resultado, te va a determinar si ingresas o no ingresas, es decir, no hay vacantes para todos, pero pues, tienen las mayores calificaciones en los que optan por México. Entonces, la razón de ser es la siguiente. Eh, una pregunta que no responda correctamente, por X motivo, puede marcar la diferencia entre estar sobre la línea o debajo de ella. O sea, una pregunta que respondas bien puede hacer la diferencia de que estés sobre la línea. Y una pregunta que respondas mal puede hacer la diferencia de que estés debajo de la línea de interés. ¿Correcto? Entonces no hay que desdeñar aquí absolutamente nada. Una preguntita que sirve, ¿no es cierto? Y puede ser muy, muy importante para tus resultados, ¿no? Entonces, esa es la razón de esto, ¿no? Por eso les digo que no hay que dormirse, no hay que ser indiferentes, no hay que descuidarse. Muy bien. Bien, ¿me siguen escuchando claro, no? ¿Nítido? ¿O se recorta todavía, chicos? Un poco entrecortado, Recortado, profesor. profesor. Bien. A ver, hasta que me pone. Ya. Listo. Entonces, eso es las pautas, ¿sí? Que deben tener ustedes. Sobre el horario que ustedes ya tienen, pueden programar un horario también para que puedan complementar su trabajo. Recuerden que tu objetivo es muy importante para nosotros y el que tú programes, tomando en cuenta este horario de clase, para, digamos, continuar tu preparación es importantísimo. Claro, dentro de ella también tu disponibilidad de receso, de descanso, ¿no? Pero sí hay que ser bastante respetuosos sobre ella, ¿no? No puedes tú estar a cada rato siendo flexible, eso ya generaría una distorsión, ¿sí? Entonces, el ordenamiento y la disciplina siempre conducen al éxito también. Bien, ahora, sobre el sistema que estamos empleando, chicos, ¿ya? Por ejemplo, algunos trabajan con su laptop, otros con su celular, otros con su ordenador. Y vamos a encontrar a veces situaciones como esta de audio, ¿ya? En la que se entrecorta la voz, ¿ya? Entonces, para ello hay una explicación, ¿ya? O varias explicaciones, pero una de ellas es la que voy a hacer mención.
Cuando se entrecorta el audio, o a veces no aparece la imagen compartida, la pantalla compartida, pero del lado de ustedes, ¿no? Porque yo soy el que comparto, se puede deber a que tu sistema está sobrecargado. Quiere decir que antes de entrar a la clase virtual has estado utilizando programas pesados, muy, muy pesados. Puede ser de programas de edición, puede ser de videojuegos, etc. Entonces, ¿qué generan estos programas de videojuegos? Que digamos, la configuración se distorsiona. Y cuando entras ya a tus clases virtuales, claro, por supuesto, cerrando los programas o las aplicaciones, ¿no? Piensas que va a funcionar normalmente, pero en realidad estas no se han cerrado adecuadamente, ¿no? Entonces han dejado al sistema desconfigurado, ¿no? Entonces lo que necesitamos es restablecer el sistema. ¿Y cómo hacemos para restablecer el sistema? Abandonamos la clase y apagamos por un minuto totalmente el equipo. ¿Ya? Si es tu celular, lo apagas también totalmente. Después de 1 o 2 minutos, vuelves a ingresar al aula y te vas a dar cuenta que el sistema se ha restablecido, es decir, ha recuperado sus valores normales, ¿no? Entonces el sistema empieza a funcionar adecuado, ¿no? O sea, todo se arregla. Y eso va a permitir que trabajes ya tranquilamente en vez de estar continuando y exigiéndole al sistema, digamos, digamos, trabajar así, ¿no? Entonces hay que apagarlo totalmente y hay que encender. Para ello se recomienda mejor 1 hora, 2 horas antes de clases, pues no utilizar los programas pesados ni juegos, ¿no? Apagarlo y encenderlo y ya entrar directo a tu clase. ¿Comprendido, chicos? ¿Me confirman que se ha escuchado bien la sugerencia, el consejo? Sí, profesor. Correcto. A veces no es de internet, ¿no? A veces no es la red, ¿no? La red está bien, todo. Pero puede haber momentos en que la red también se sobrecarga y eso haga que, digamos, se lajee el sistema, ¿no? Se lajee, ¿no? Pero eso es, digamos, ya notorio, ¿no? En cambio, esto de usar programas pesados y videojuegos es, digamos, lo que genera la desconfiguración del sistema. Muy bien, chicos. Ahora, las clases van a tener un desenvolvimiento en 3 partes. El curso de aptitud verbal lo vamos a trabajar en un proceso de 3 partes. Lo vamos a desarrollar. La primera parte consiste solamente en información, a lo que le llaman teoría, ¿no? Pero nosotros lo llamamos la parte informativa. Esa parte informativa lo van a encontrar al ingresar al aula. Esa información va a estar colgada, la cual ustedes pueden disponer y de la cual nosotros también vamos a disponer para poder complementar, explicar, aclarar el primer aspecto, ¿sí? El primer aspecto lo que nos da, y por eso lo vamos a trabajar, nos da a conocer la esencia y la naturaleza, no solamente del curso, sino de cada tema que vamos a ir trabajando, ¿sí? Y nosotros para poder entender si estamos obteniendo respuestas claras, absolutas, debemos comprender la naturaleza y esencia, es decir, qué características, ¿no es cierto?, debo yo conocer o comprender para entender la naturaleza y esencia del tema. Y comprendiendo esa naturaleza y esencia voy a saber por qué, digamos, se resuelve de esta manera y por qué llego a esta respuesta. Lo que más nos importa es por qué llegamos a tal respuesta, ¿no? Y cuando salimos del examen, creemos haber marcado todo bien, pero nos desconcierta saber, cuando comparamos con nuestros compañeros de salida, ¿no?, que hemos marcado algunas malas. Y enfatizamos que están bien para nosotros, pero pensemos si hemos empleado el criterio adecuado de resolución mediante la esencia y naturaleza del tema, ¿no? Entonces, conocer la naturaleza y esencia del tema nos lleva a saber por qué y cómo debemos resolver un ejercicio. ¿Sí? Y eso es lo que queremos porque nos da la razón de ser, es decir, el por qué, ¿sí? El argumento. Muy bien, eso la primera parte. La segunda parte, chicos, trata sobre el desarrollo de los criterios de resolución. Todo tema tiene su metodología de resolución, su técnica de resolución, su sistema de resolución, su mecanismo de resolución.
Aquí nosotros en verbal trabajamos los sistemas y mecanismos de resolución. Y ahora otros lo llaman método, técnica, ¿no? Estrategia. Pero aquí lo llamamos sistema o mecanismo. ¿Por qué? Porque en realidad es un conjunto de elementos que se engranan de una manera adecuada y que permiten llegar a esa respuesta mediante un argumento o fundamento. Y eso es lo que da validez a tu respuesta y puedes irte confiado de lo que has marcado. No puedes defender incluso tu respuesta. Y acá lo importante es tener mínimamente un argumento con la cual puedas defender de manera coherente tu respuesta. O sea, ¿por qué has marcado A? ¿Por qué has marcado B, C, D, o E? Muchas veces las respuestas lo suelen, digamos, obtener de una manera, ¿cómo les podría decir? Intuitiva, al azar prácticamente. Y no saben cómo explicar el haber llegado a esa respuesta. Se pierde. No solamente dices, ah, porque me parece, no me parece, ¿no? Y siempre estás acompañado por una palabra o frase que dice, me parece, yo pienso, me late, ¿no es cierto? Pero ten en cuenta y ponte a pensar, ¿qué tan importante es tu objetivo? Como para que siempre estés en ese discurso de decir, creo que es así, dime, ¿no? Si no es tan importante para ti, bueno, nos quedamos así. No tendría sentido ni siquiera venir a preparar. ¿No? Entonces nos venimos a preparar justamente para obtener los instrumentos, los recursos, los mecanismos, los sistemas, las estrategias, los secretitos, ¿no? Necesarios y adecuados para llegar a obtener, ¿no es cierto?, esos resultados que estamos anhelando. Muy bien. La tercera parte, chicos, ya viene a ser la práctica, desenvolvimiento práctico. En esta tercera parte, lo que vas a hacer es tomar en cuenta todo lo que has logrado recoger de la primera y segunda parte para aplicarlo ya en estos ejercicios. Para ello vas a tener ciertas fichas de trabajo, así como el libro también, que se te va a entregar seguramente en el transcurso de los días, con la cual puedes tú ir desarrollando ya cada uno de los temas que vamos resolviendo. Y también en tu casa. Entonces, estas son las tres partes que se toman en cuenta para todo desarrollo temático del curso de aptitud verbal. ¿Sí? Parte informativa, criterios de resolución y práctica. ¿No? Y práctica. Ahora, como van a encontrar siempre la parte informativa en el aula, de la parte informativa en la última parte al tema que corresponde a la semana, van a encontrar mínimamente ejercicios que corresponden al tema. Mínimamente. Ahora, pueden haber dos, y si desean alguno más, ya ustedes me avisan para yo poder proveer. Sí, no les puedo decir que voy a poner 4 fichas porque sé que no lo van a trabajar totalmente, ¿no? Uno sí lo van a trabajar, ¿no? Hasta 8, pero ya el que se esfuerza un poco más, ¿no? Puede optar también por buscar sus propios ejercicios, eh, tener otros compendios, etcétera, etcétera, para continuar su proceso. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que concierne a las clases, ¿sí? Eso es lo que concierne al proceso de trabajo. A ver, eh, un aspecto más. Ustedes tienen un monitor, con él o con ella van a coordinar y, digamos, hacerle las preguntas que corresponden sobre las evaluaciones, sobre la creación de grupos de WhatsApp, en el cual también nos van a incluir a nosotros para que ustedes puedan estar en contacto, desean hacer preguntas, obtener respuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y otras informaciones que ellos con mayor, digamos, certeza conocen y saben y tienen. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con las clases, la parte académica, la, digamos, Profesor, no se le escucha bien. eso sí conmigo, ¿no? ¿No? Eso no va a haber ningún problema. Que pueden participar en clases, chicos, y no lo veo ni tengo ninguna dificultad. A la medida del tiempo se les va a responder a cada una de sus inquietudes. Sí, pero tengan en cuenta que lo principal es cumplir con el desempeñamiento de las clases que están programadas, ¿no? Entonces,
Externamente me pueden escribir, sí, ¿no? Al grupo WhatsApp, ¿no? De manera particular, pero también van a tener Profesor, se consideración le de escucha que estamos en entrecortado. clase y podemos estar respondiendo, ¿correcto? Nos desconcentramos, perdemos tiempo, y eso va a ser ya cuando estemos libres de las clases, entonces puede ser en la tardecita, en la nochecita o el día siguiente, y van a obtener mi respuesta. Sí, a sus preguntas, con las contestaciones a sus preguntas. Hay un grupo de WhatsApp que Neyer con el monitor, ¿no? Con el monitor, seguramente el monitor ya se va a estar comunicando con ustedes y va a poder digamos, acordar todo. ¿Sí? Entonces, esperemos solamente, ¿no? Como recién estamos iniciando, entonces seguramente ya se va a dar. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Una inquietud? Para el trabajo de las clases también, chicos, vamos a tomar en cuenta algunos PPT, ¿no? Algunas visualizaciones en PowerPoint, ¿no? Que nos permita, pues, complementar y, digamos, ampliar de una manera bastante puntual eh, el tema, las explicaciones, para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Muy bien. ¿Hay alguna preguntita hasta aquí, chicos? Ahora sí el audio se escucha perfectamente, ¿no, chicos? No se le entendió, profesor. Te escucho muy bajito. Entrecortado se le escucha, profesor. Se le escucha borroso, No, no se profesor. le entendió. Profesor, creo que eso pasa con todo. ¿De cuántos minutos no se me entiende? Profesor, es su internet, no de Los nosotros. últimos 6 Todo se minutos. le escucha entrecortado. Ah, ya, ya, ya. ¿Y ahora me Desde que están inició el escuchando profesor mejor? hasta que se escucha cortado. Ya, por favor, cada vez que me escuchan entrecortado me van a avisar, por favor. ¿Ahora se sigue escuchando entrecortado? No, profesor. Creo que ¿Ya porque está mejor? cerca de la laptop, a su computadora. ¿Pero ya se escucha mejor? ¿Me están escuchando mejor? ¿No tienen ya problemas? Sí, profesor, ahora sí. Más o menos. Sí, más o menos. A ver, vamos a ver. Ya, lo que les estaba diciendo es, chicos, que eh, ustedes van a tener los materiales de acuerdo a la disponibilidad que ustedes crean tener para resolverlo, los voy a ir colgando. ¿Sí? Ustedes pueden bajarlo, no hay problema, pueden descargarlo y pueden compartirlo con sus compañeros también. ¿Sí? De hecho, que van a tener un delegado, este delegado o delegada se puede encargar de ello también, ¿no? Pero es necesario que todos cooperen. Eh, bien. Vamos a tener algunos materiales según el tema y la naturaleza del tema para poder complementar la clase, como un PPT, por ejemplo, ¿no? Un PowerPoint por ahí, ¿no? Que nos sirva de complementación para que ustedes puedan comprender mejor la clase, tener, digamos, gráficos y esquemas que les permita llegar a consolidar el tema, ¿no? Y poder irse satisfechos. Esa es la idea, es el objetivo también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es empezar con la introducción para ir conociendo la naturaleza y esencia del curso, ¿ya? La naturaleza y esencia del curso. Muchas veces se ha visto que directamente pasan a practicar los ejercicios en aptitud verbal o en razonamiento verbal, como lo llaman en colegio, ¿no? Pero hay una diferencia entre ellos que más adelante ya vamos a darlo si el tiempo no da todavía. Eh, Bien, acá Videlia me dice que me ha escuchado bien, ¿no? Y todo el momento me ha escuchado bien. ¿Y me siguen escuchando bien o alguien me sigue Profesor, la verdad yo escuchando? también la escucho muy bien. Yo le escucho entrecortado. ¿Me escucha Judith entrecortado? No, profesor. Ahora no, profesor. Todo bien. De repente la señal. Ya, y lo que van a hacer es lo siguiente, lo que les había mencionado al inicio. Si ustedes me están escuchando entrecortado y otro grupo no, entonces probablemente sean sus equipos, ¿no es cierto?, que están sobrecargados, ¿no? Entonces es necesario apagarlos y volver a ingresar al aula para ya no tener este problema.
Ahora, si siguen teniendo ese problema, y los demás me siguen escuchando, no creo que sea ya el mío, ¿no? Porque si no todos no me escucharían o me escucharían intercortados. Por ratos, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer esto, ya, listo. Entonces ya tenemos, vamos a ver qué tal funciona así. ¿Sí? Mientras tanto, eh, me confirman si todos ya están escuchando de manera clara. Los que me escuchaban entrecortado, ¿me están escuchando bien ahora? A ver qué me dicen. Profesor, sí. Yadira, te escucho bien bajito. Es como si estuvieras, no sé, muy lejos. No me vayas a decir que me estás hablando de otra ciudad, ¿no? Ya, No, profesor, te estoy hablando de mi casa. muy bien. Excelente, entonces ya. Entonces, hablemos sobre el tema, el curso. El curso como tal tiene una naturaleza y tiene una esencia. Tiene sus características, tiene su estructuración o sus elementos que lo conforman, ¿no? Y al conocer todo ello, vamos a tener una idea más, digamos, completa de por qué y cómo debemos trabajar cada uno de los temas, ¿correcto? ¿Qué temas tenemos para trabajar? Tenemos temas de comprensión de lectura, tenemos temas de, digamos, lexicología como término excluido, analogías, series verbales, tenemos temas de redacción como oración eliminada, plan de redacción, conectores lógicos, tenemos temas de contextualización como por ejemplo precisión léxica, ¿no? Tenemos temas de etimología, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta de lectura crítica, ¿no? Pero cada uno de estos temas, independientemente, digamos, al curso, tienen su propia naturaleza y esencia. Pero esta naturaleza y esencia derivan de la naturaleza y esencia del curso en sí. Es decir, el curso tiene su naturaleza y esencia. Y esta naturaleza y esencia lo comparten, ¿no? O lo toman en cuenta también los temas, ¿no? Entonces todo está engranado, todo está interconectado, todos tienen mucha afinidad, ¿no? La diferencia solamente radica en cómo se presenta el ejercicio y el criterio de cómo hay que resolver, ¿no? Entonces, comprendiendo todo ello, se puede lograr un buen resultado, ¿no? Y en poco tiempo, un buen resultado y en poco tiempo. Ahora, para que ustedes me puedan comprender, voy a compartirles eh, algunos materiales, ¿sí? Que va a permitir que tengamos una idea clara, ¿no? De lo que ya estamos por trabajar. A ver, vamos a enfocarnos. Me dan un segundito. Ya, como pueden ustedes apreciar acá en la pantalla compartida, me confirman si ya tienen la pantalla compartida o les está demorando. Sí, ¿no? Muy bien. Esta es la parte informativa que está en el aula y que todos ustedes lo han visto, ¿no? O lo tienen. ¿Qué es lo que vamos a trabajar dentro del curso de aptitud verbal? Tenemos el primer tema, que es término excluido, y el segundo tema, ¿no? En la segunda semana va a ser conectores lógicos, y así el tercero, de la tercera semana, paremiológico. Sí, mayormente por semana es un tema, pero hay semanas que vamos a trabajar dos temas. Pero eso es, digamos, no frecuente, ¿no? Mayormente es un tema. En esta primera semana debemos, después de la introducción del curso, debemos trabajar término excluido. ¿Y qué vamos a trabajar dentro de ella? La definición. En esta parte vamos a hablar sobre su naturaleza y esencia. Tenemos la estructura. Muchos no le prestan atención a la estructura, pero aunque no lo creas, la estructura es la parte más importante en los ejercicios de aptitud verbal. ¿Sí? Hay mucha información en la estructura y comprendiendo su estructura vas a comprender esa esencia y esa naturaleza. Vamos a tener la clasificación de término excluido, ¿sí? Y aquí están las tres clases de término excluido y en su momento vamos a detallar cada una de ellas.
Y por supuesto, como pueden apreciarlo acá, ustedes tienen el tema del campo semántico. Pero muchos se estarán preguntando, profe, pero si estamos hablando de término excluido, ¿cómo así vamos a trabajar ahora sin campo semántico, ¿no? Si es otro tema. En el caso de, digamos, término excluido, el campo semántico no es un tema independiente. Viene a ser ya no un tema, sino el mecanismo de resolución que se va a aplicar en los ejercicios de términos para llegar a una respuesta. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprender? Como un método, como una técnica, como una estrategia, como un sistema, como un mecanismo de resolución. ¿Correcto? Entonces, no es un tema común y corriente. Es un mecanismo de resolución. O sea, profesor, usted me está diciendo que comprendiendo y dominando el campo semántico, yo ya puedo llegar a respuestas contundentes y claras en la resolución del tema de términos excluidos. Sí. La respuesta es sí. Propiamente y totalmente sí. ¿Sí? Y en su momento también vamos a saber cómo es un campo semántico y cómo se desenvuelve y cómo se aplica. ¿Correcto? Entonces, en la parte final de todo este aspecto temático vamos a encontrar la ficha práctica, ¿sí? Que es un PDF, ¿no? Mínimamente una práctica, ¿sí? Que ustedes lo pueden trabajar junto al libro en clases y lo que queda lo pueden ir trabajando ya en sus casas también. ¿Correcto, chicos? Sí, entonces va a tener ese criterio de desenvolvimiento. Ahora, como ya tenemos aquí la parte informativa que va a ser, pues, digamos, desarrollada en su momento, ¿no? También lo podemos complementar nosotros con este PPT, ¿no? Con estos lienzos, como ustedes pueden apreciar. Acá tienen ustedes estos lienzos que nos ayudan, pues, a poder entender mediante esquemas, gráficos, diagramas o imágenes, ¿no? El desenvolvimiento sobre la naturaleza y esencia y resolución de cada uno de los temas, ¿no? Como por ejemplo, ahora vamos a hablar de la introducción para conocer o comprender la naturaleza y la esencia del curso, ¿no? Y nuestro curso, todos lo conocemos, en colegio lo conocen más como razonamiento verbal, pero en las academias mayormente lo conocen como aptitud verbal. ¿Hay una diferencia entre ellas? Sí, hay una diferencia que en este momento, como ya les dije, vamos a poder diferenciarlas, así de entregarlas. Pero ahora lo que debemos hacer es comprender, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza y la esencia? ¿Cómo llego yo a entender esa naturaleza y esencia? Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a separar los elementos que forman el nombre del curso. El curso está formado por dos palabras, aptitud y verbal. Entonces, lo que vamos a hacer es explorar cada una de ellas, ¿no? Y vamos a usar el diccionario para ello, ¿no? Que es el instrumento más inmediato que tenemos. Claro que podemos explorar grandemente un concepto más amplio, más ilustrativo, ¿no? Teniendo bibliografías más completas, ¿no? Pero no es necesario porque lo que necesitamos solamente es la parte esencial, ¿sí? Entonces, para ello, tomamos el diccionario, ya que en el diccionario se recoge esa naturaleza y esa esencia. ¿Qué entendemos o qué sabemos o qué es aptitud para nosotros? Teniendo en cuenta que también existe la palabra con C, que se escribe con C, en vez de T, C, actitud, ¿cierto? Que hace referencia al comportamiento o al desenvolvimiento, ¿no es cierto?, de los modales, de la persona. Pero a ella no hacemos referencia por actitud, ¿no? Entonces, sería con T. ¿Qué nos dice el diccionario? ¿No? Ya lo tenemos, y nos dice que hace referencia a las capacidades del hombre. Es decir, las personas vienen a este mundo ya, digamos, con capacidades establecidas, que en el trayecto, transcurso de su desenvolvimiento, van a ir, ¿es cierto?, desarrollándolas, activándolas y desarrollando, ¿no? Y esto va a depender mucho de las actividades, ¿no? O, digamos, desenvolvimientos que estos realicen, ¿no? Todo tiene que ver justamente con el desempeño, ¿no? Entonces, ojo, tomemos en cuenta que aptitud hace referencia a las capacidades del hombre, ¿sí? Y las capacidades más comunes son los cinco sentidos, ¿no? Digamos, el escuchar,
el ver, ¿no? El degustar, el palpar, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos otras capacidades, por supuesto, capacidades concretas, capacidades abstractas, ¿no? Tenemos la capacidad reflexiva, dentro de ella está la inferencia, la extrapolación, la comparación, digamos, la retención, la extracción, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una infinidad de capacidades, pero eh, estas capacidades, muchos creen que se desarrollan después, ¿no? de nacido. Pero en realidad, las investigaciones nos demuestran que algunas de estas capacidades se empiezan a activar y a desarrollar antes del nacimiento, ¿no? Es decir, cuando estamos en el vientre de la madre, como por ejemplo la capacidad cognitiva. El niño, ¿no es cierto?, antes de nacer, ya formado, escucha y diferencia los sonidos, las voces, y al nacer, ¿no es cierto?, como neonato, digamos, calma, llanto, calma su lloriqueo, ¿no es cierto?, cuando escucha la voz, es muy familiar cuando estuvo dentro del vientre de la madre, ¿no? Y por esto, pues, se siente más tranquilo. Entonces, eso nos da ya una idea clara de que sí, las capacidades se desarrollan, es cierto, mucho antes del nacimiento, ¿no? Hay capacidades que se desarrollan. Pero después del nacimiento se desarrollan otras capacidades, se activan y desarrollan otras capacidades, ¿no? Según las actividades y las etapas en las que vamos nosotros migrando, ¿no? Entonces, estas etapas nos ayudan también a poder ir dimensionalizando estas capacidades y otras capacidades para que puedan, eh, digamos, fortalecerse o complementarse para poder, digamos, tener un resultado más adecuado en lo que estamos desarrollando como actividad. Muy bien, entonces esto es lo que tiene que ver con la aptitud, ¿ya? Con la aptitud. Ahora vamos a eh, vamos ahora a verbal, independientemente de aptitud. ¿Qué es verbal? Quiero que me confirmen si se escucha perfectamente, chicos. Sí, profesor. Sí, ¿no? Muy bien. Sí, profesor, no se le escucha nada. Judith, ¿me dices? ¿No se escucha, Judith? No, profesor, no se le entiende. A ver, ¿cuántos no escuchan bien? Yo, profesor, tampoco no le entiendo tanto. No se le escucha bien. Yo. Profesor, ¿y si lo escucho bien? Sí me escuchas bien, ¿no? Sí, Ya, profesor, yo también todo el tiempo lo he escuchado muy bien. ya. A ver, vamos a ver cómo va de esta manera, ¿ya? Sin cámara. A ver, los que me han estado escuchando con dificultades, ahora, ¿cómo va el audio? Ahora sí se le escucha, profesor. Mm, ya, hay un Es detalle, por me la parece. cámara, creo. Cuando enciende su cámara es lo que se escucha entrecortado. Sí, y creo que los que me escuchan bien tienen, digamos, el internet adecuado, y los que no me están escuchando cuando enciendo la cámara, me parece que les exige más, ¿no? Les exige más. Bien, continuemos entonces. Entonces, ¿qué entendemos por verbal? Nos dice que hace referencia al habla, ¿ya? Verbal tiene que ver con el habla, con la lengua. Y nosotros sabemos que la lengua es un conjunto de signos. Y por eso hablamos nosotros del signo lingüístico. Recordarán ustedes en el colegio que les han hablado del signo lingüístico. Y este tiene dos planos, es decir, dos partes, dos elementos que lo forman. Por un lado encontramos el significado y por el otro lado encontramos el significante, ¿correcto? Estos dos elementos, significados significantes, son indisolubles. ¿Qué quiere decir indisolubles? Que el uno sin el otro no puede existir. Es decir, no hay significado sin significante. ¿Correcto? No hay significado sin significado. Ahora, el elemento más importante de un signo lingüístico viene a ser el significado, pero eso no quiere decir que sea menos importante el significante. Lo que pasa que es el elemento más esencial, es el núcleo. Y cuando hablamos del significado nos ponemos a pensar y decimos,
¿Dónde encuentro un significado? ¿Y qué es un significado? ¿Qué es un significado? Es la explicación sobre la naturaleza y esencia de esa palabra. Porque el signo lingüístico es una palabra, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos signo lingüístico como ejemplo? Por ejemplo, la palabra carro, por ejemplo, farol, chupetín, por ejemplo, bicicleta, zapato, ¿no? Entonces, esos elementos vienen a ser un signo lingüístico y esos elementos poseen dos elementos, ¿sí? Poseen dos elementos. El más importante, el núcleo, es el significado, ¿correcto? Muy bien. Ahora, como ya sabemos entonces que lo verbal está relacionado con el habla, con la lengua, es decir, con el signo lingüístico, y ya sabemos lo que es un signo lingüístico, es una palabra, ¿no es cierto? Y lo más importante de una palabra es el significado. Yo les pregunto, si hablamos del significado y es lo más importante, ¿dónde encuentro un significado? ¿Alguien me puede decir? Puede utilizar el audio, no hay problema, el micro, puede escribir también. A ver. ¿Dónde encuentro los significados, chicos? ¿Alguien por ahí? A ver, jóvenes, despierten. Claro, muy bien, eso es correcto, Melanie, ¿no? En un diccionario, ¿no? Correcto, Grecia, ¿sí? En un diccionario, lo encontramos en un diccionario en ello, ¿no? Y para todos ustedes, ¿no? O sea, profesor, lo que usted me trata de decir es que el curso está basado en el diccionario, aunque no lo creas, es así. ¿Se dan cuenta? O sea, ya vamos descubriendo y entendiendo la naturaleza y esencia del curso, ¿no? Y mediante ella ya puedes comprender también el desenvolvimiento de los otros temas. O sea, profesor, que mediante los significados de las palabras, yo desarrollo mis capacidades. Tú mismo lo has dicho, eso es correcto, ¿no? Entonces, ya tenemos las dos partes y podemos armar el concepto para entender la naturaleza y esencia del curso, ¿no? Entonces ya tenemos el concepto o la idea de aptitud y ya tenemos el concepto o la idea de verbal. Y al fusionarla, ¿qué nos dice? Nos dice que desarrollamos el curso de aptitud verbal tiene como objetivo desarrollar y desenvolver las múltiples capacidades del hombre por medio de los significados de las palabras. Es por eso que todos los temas que trabajamos dentro del curso de aptitud verbal están vinculados a esa naturaleza y esencia. Es decir, para trabajarlas adecuadamente debemos tener dominio, ¿no es cierto?, de los significados de las palabras. Mejor dicho, tomar en cuenta el dominio lexicológico, conocido como la riqueza lexical. Y profesor, ¿qué pasa si yo no tengo una riqueza lexical mayor? Pues vas a tener más limitaciones para poder entender y llegar a una respuesta clara y puntual, ¿no? Entonces profesor, yo tengo que dominar el diccionario, por supuesto, y el diccionario está determinado en los tres niveles, ¿no es cierto?, que nosotros ya conocemos. ¿Cuáles son esos tres niveles? El nivel subestándar, el estándar y el superestándar. En pocas palabras, para que puedan otros entender, tenemos un léxico básico, un léxico intermedio y un léxico avanzado. Sobre esas tres dimensiones, nosotros nos desarrollamos y desenvolvemos. Es que la lengua ha sido y es un instrumento muy importante para el desenvolvimiento y el desarrollo humano, ¿no? En todas las áreas y las disciplinas. No se puede dudar que en un tiempo determinado se habló de la mano como la herramienta que permitió al hombre desarrollarse más rápido, ¿no? Y cuando el hombre aprendió ese sistema, ¿no es cierto?, de signos, su desenvolvimiento intelectual, cognitivo, de redacción, ¿no? Fue más rápido.
se aceleró. Entonces, la sugerencia es que ustedes, para poder dominar o tener un dominio mayor, ¿no es cierto?, para lograr respuestas claras y argumentadas que defiendan esa respuesta, deben ir, digamos, consolidando el dominio del diccionario. Pero el dominio en el sentido no de sinónimo, sino de significado, entendiendo que un significado es el concepto que explica la naturaleza y esencia de manera sintética de una palabra. En cambio, la sinonimia viene a ser la relación de dos o más palabras por medio de un rasgo común de significado, ¿no? Y cuando nosotros solamente trabajamos sinonimia, rápidamente podemos caer en el error de no diferenciar y marcar una respuesta por ese aspecto, ¿no? Que no sabemos diferenciar. Por ejemplo, todos sabemos que alegre, contento, gallo, jocoso, ¿no es cierto? Hace referencia a los sinónimos, todos se relacionan porque son sinónimos, ¿no es cierto? De alegría o de felicidad, bueno, así lo conocemos. Pero, ¿son iguales? La pregunta es esa, ¿son iguales? Si yo te digo borracho, ebrio, mareado, dipsómano, alcohólico, ¿no es cierto? ¿Son sinónimos? Sí, son sinónimos, pero la pregunta es, ¿son iguales en significado? La respuesta es no. Por eso es que existen mayormente sinónimos relativos. ¿Qué quieren decir los sinónimos relativos? Que tienen una afinidad significativa, pero también tienen diferencias significativas. Es decir, hay un vínculo común en la sinonimia, pero también hay vínculos que los diferencian. Y más hay de diferencias que de similitud. Es por eso que en el habla, cuando nosotros expresamos ideas, sentimientos, informaciones, noticias, etcétera, etcétera, eh, los demás, en razón a su nivel lexicológico, pueden entender más o menos. Pueden entender, ¿no es cierto?, de manera ambigua, un doble sentido, ¿no es cierto?, o distorsionado. Eso va a depender de ambas partes, es decir, tanto del emisor como del receptor, cuando no trabajan el mismo nivel y la misma riqueza lexical. Entonces va a generarse en la comprensión, ¿no es cierto?, un desajuste. Imagínate que yo te hable solamente con elementos técnicos. De hecho, que no vas a entender mucho, ¿no? A menos que también tú domines esa parte técnica, ¿no? Del lenguaje. Entonces vas a poder recepcionar con suma claridad la información. Lo mismo sucede en la lectura. ¿Por qué no comprendo bien lo que leo? Pueden haber muchos factores, pueden haber muchos, pero uno de ellos, el más importante, es la riqueza léxica. Es decir, cuando uno tiene riqueza lexical, comprendes más, a diferencia de cuando uno tiene pobreza lexical, ¿no? Entonces, el dominio léxico se va a determinar por estos dos aspectos, ¿ya? Por la riqueza lexical, lo que ustedes tienen en pantalla, ¿ya? ¿Está? ¿No? Entonces, ¿qué decimos? A mayor riqueza lexical, ¿ya? Mayor comprensión. Profesor, ¿eso es cierto lo que está diciendo? O sea, si yo tengo un dominio mayor de lexicología, pues yo te doy un ejemplo claro. Hay muchos, ¿no? Los literatos, por ejemplo, manejan bastante léxico, ¿no es cierto? La gente profesional debe manejar léxico, digamos, en los tres niveles, ¿no? Y principalmente el técnico, ¿no? Alan García, por ejemplo, ¿no? Él ha sido, es un orador, ¿no es cierto? Ha sido un orador, bueno, ya fallecido, pero que todo el mundo conocía su característica, digamos, de desenvolvimiento de la lengua, era muy bueno, ¿no? Entonces él era bastante versátil en el sentido de manejar los tres niveles de lenguaje, ¿no? Y se amoldaba a esos tres niveles de lenguaje, es decir, podía bajar, ¿no es cierto?, como podía llegar al medio o podía subir, ¿no? Con la finalidad de poder satisfacer a los oyentes, ¿no? Y de esa manera todos lo podían entender. Entonces, eso es un beneficio que trae también la riqueza lexical. No solamente te ayuda a comprender mejor,
sino que tú puedes ayudar a que otros también comprendan de igual manera, ¿no? Pero ahora la pregunta va por este lado. Profesor, ¿qué otro beneficio me trae la riqueza lexical? Porque lo contrario de riqueza lexical, chicos, viene a ser la pobreza lexical, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Ahí lo veo, ¿no? Pobreza lexical. Yo te hago dos simples ejemplos. A mi mano izquierda y derecha hay dos compañeritos suyos. A la izquierda está el que tiene pobreza lexical y a la derecha está el que tiene riqueza lexical. Y ambos van a salir a exponer, ¿no? Un tema X. Díganme ustedes, haciendo un análisis, digamos, llegando a una conclusión, ¿no? De proyección. ¿Quién crees que va a tener mejor resultado? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿El que tiene pobreza lexical o el que tiene riqueza lexical? El que tiene mayor. Claro, eso es correcto, Rocío. El que tiene mayor riqueza lexical. ¿Por qué? Porque el beneficio que trae la riqueza lexical, ¿no? Y cómo la obtengo, ahora lo vamos a ver, es que tú al leer o al, digamos, estar en una exposición o en una clase, ¿no es cierto? Escuchas la clase, la exposición, o al orador, y vas, ¿qué cosa? Recepcionando la información. Pero mucha de esa información, cuando tú no tienes una riqueza lexical, cuando no cuentas con una riqueza lexical, esa información se pierde porque no sabes cómo asimilar, es decir, no sabes cómo comprenderla. Pero para aquel que tiene una riqueza lexical mayor, ¿no? Lo que puede hacer es lo siguiente, y este es un beneficio que es notorio. Al momento de asimilar la información, tú puedes guardar esa información con tus propias palabras. Es decir, la misma idea, pero con tus propias palabras. Por ejemplo, de esta clase, tú con tus propias palabras sintetizas las ideas más importantes y las guardas. Y para recordarla puedes utilizar tu propia riqueza lexical también. O sea, no necesitas repetir las mismas palabras que ha empleado el profesor o el orador o el expositor. No necesitas tú decir las mismas palabras. Puedes usar palabras equivalentes que tengan los mismos registros o rasgos significativos. Y puedes reproducir la información de igual manera. Por ejemplo, chicos, ¿cómo digo la misma información? ¿No? Con otras palabras. Por ejemplo, si alguien dice murió mi abuela, yo te puedo comentar a ti y decirte, oye, pasó a mejor vida tu abuelo. ¿Se entiende que murió o no? Se entiende lo mismo, es la misma idea. Estiró la pata, se entiende también la misma idea de morir. ¿No es cierto? Pasó a mejor vida, también igual. ¿No es cierto? Está junto a Diosito, también. Visitó a San Pedro, también. ¿No? Entonces son formas que otras personas lo pueden comprender fácilmente. ¿No? Y tú puedes recordar rápidamente esas informaciones utilizando tu propio léxico también. ¿No? Y eso permite, pues, recepcionar y guardar más información de lo que antes podías hacer cuando no tenías riqueza lexical, es decir, pobreza lexical. Entonces, la pobreza lexical lo que genera es una limitación. Segundo ejemplo, el examen. ¿Qué les parece si ya hemos llegado a la sexta semana y vas a dar tu examen y te dicen, te proponen? Miren, chicos, solamente les vamos a tomar en el examen un solo tema. No digo una pregunta, digo un solo tema. De los 6 temas que hemos avanzado, solo uno se va a tomar en cuenta. Y ustedes dicen, ya, pues, estoy de acuerdo, acepto, acepto. Pero de 20 preguntas. Y ustedes dicen, mejor, ya, chévere, no, ya, 20. El tema va a ser término excluido. Y ustedes dicen, qué bien, sí, ya, dame el examen. Te entregan el cuestionario. Y el cuestionario tiene 20 preguntas. Pero díganme ustedes, de las 20 preguntas de término excluido, ¿cuántas podrás resolver? ¿No es cierto? Si hay chicos que tienen riqueza lexical y hay chicos que no tienen riqueza lexical.
Díganme, ¿cuál sería la situación de los que tienen riqueza léxica? Claro, más del 50%, obviamente, ¿no? Porque que te venga la palabra, por ejemplo, marrullero, para uno que tiene pobreza lexical difícilmente lo va a conocer. Marrullero. Pero si yo digo astuto, sí lo va a comprender. ¿No es cierto? Porque es ya algo más común. Es un léxico básico. Me dejo comprender, chicos, ¿no? Me confirman, por favor, si están escuchando y están comprendiendo. ¿No es cierto? Entonces, todo depende de tu riqueza léxica, ¿ya? De tu riqueza léxica. Profesor, ¿y cómo yo puedo enriquecerme lexicalmente? Buena pregunta. Sugerencia. La mayoría sabe sinónimos, pero como ya les dije, no diferencian entre lo que es un borracho y un ebrio, entre lo que es un flaco y un delgado. Incluso cuando yo digo hermoso, bello, no diferencian. Creen que son iguales. Y dicen, ah, es igual, es igual. Pero para el caso de ciertos temas como término excluido necesita de precisión. ¿Ya? El que compartan un tema común no es suficiente. No necesitamos observar otros rasgos significativos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es coger del diccionario dos o tres palabritas, estudiar su significado, retenerlo para luego aplicarlo de dos maneras, haciendo oraciones con esa palabra que sean coherentes en base a su significado, a su esencia, o si no, construyendo oraciones, digamos, en contextos reales, ¿no? En el cual tú participes. Por ejemplo, estás conversando con tu amigo, con tus amigos, estás conversando, por ejemplo, con tus familiares, estás en el almuerzo compartiendo con tus padres y hermanos, ¿no es cierto? O estás conversando con el profesor y has indagado el significado de dos palabritas, puedes aplicarlo. Crea tú la situación, busca tú la manera de decir esas palabras, de emplearlos. Y de esa manera lo que vas a hacer, lo que estás haciendo es llevar el conocimiento de tu memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. Es decir, estás instalando la información que estaba en una memoria de corto plazo y que ésta te podría desechar y hacerte olvidar, o sea, te elimina la información cuando ya no la empleas, ¿no es cierto?, a recordarla por mayor tiempo en una memoria de largo plazo. Es decir, al pasar a una memoria de largo plazo con la aplicación, lo que estás haciendo es mantener por más tiempo el conocimiento, ¿no? Y lo vas a recordar después, más fácilmente, ¿no? En cambio, cuando no lo aplicas, esa información se pierde en la memoria de corto plazo y queda ahí, en el olvido. Ahora, la pregunta que sustenta lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vas a tener dos exámenes, me parece, ¿ya? Dos exámenes. Y en esos exámenes, ese examen es un cuestionario de preguntas. Y la interrogante es la siguiente. Las preguntas, ¿con qué se responden, chicos? ¿Alguien quiere decirme? Las preguntas, ¿con qué se responden? ¿Qué necesito yo para responder preguntas? Respuestas. No. Para que tú llegues a las respuestas, ¿qué necesitas? Claro, Analizar. por supuesto. Ese es el punto. Este es el punto que nosotros tomamos en cuenta, Frida. ¿Sí? Necesitamos conocimiento, Jenner, ¿no? Jenner, ¿no? Comprensión, Leslie, conocimiento, me dijo Leslie, ¿no? Y es cierto, chicos, lo que dice Leslie, ¿no? Nosotros necesitamos primero tener el conocimiento. ¿Qué sucede? Después de haber estudiado tanto, se me olvide más del 70% de información. ¿Ustedes creen que voy a satisfacer la resolución de las preguntas con un 20-30%? ¿Ustedes creen que yo podría obtener un buen resultado con esa cantidad de información? ¿Cuántas preguntas resolvería o respondería con el 30 o 20% que recuerdo de todo lo que estudio? Sería mínima. ¿Y te permitiría lograr tu objetivo? No, pues.
Entonces yo tengo que buscar formas de cómo retener información. Y por eso es que el curso de aptitud verbal, ¿no es cierto?, trabaja con la riqueza léxica. ¿Ya? La riqueza léxica. Entonces ya tienes la sugerencia desde ahora, chicos, que es tu primer día de clases, tienes que ir cultivándote en la riqueza léxica, ¿no? Ya tienes ahí la palabra marrullero, ¿ya? Ahora tienes la palabra caco. Caco es ladrón, ¿ya? Ratero, equivalente a ratero, el choro de acá. ¿Ya? Ahí ya tienes dos palabras, marrullero y caco. Y como tú eres cacúmeno, ¿no?, entonces lo vas a poder aplicar adecuadamente. ¿Sí? Lo vas a poder adecuadamente. Y vas a dejar de ser pipiolo, ¿sí? En la lexicología. Cuanto más todos los días aprendas de nuevas palabras con sus significados, ¿no es cierto?, lo de pipiolo va a quedar atrás. Muy bien, chicos, entonces consolidamos esta información, el concepto. Entonces, ¿qué es aptitud verbal? Es un curso que tiene como objetivo desarrollar y desenvolver las múltiples capacidades del hombre por medio de los significados de las palabras. Simple, claro. ¿Correcto, chicos? Eso es todo, para que ustedes puedan tener ya una idea clara, ¿no? Entonces, ya sabes la herramienta que te sirve para poder tener un buen resultado, el diccionario. A tu lado tiene que haber un diccionario, ya sea como aplicativo o ya sea físico, pero tiene que haber un buen diccionario al lado para que satisfaga la consulta de las palabras que no conoces y puedas comprender su significado. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Hasta aquí me han comprendido, jóvenes? ¿Me confirman, por favor, con un like? ¿Quedó todo claro hasta aquí? Muy bien, gracias, chicos, chicas, los que estoy viendo sus likes. Muy bien. Ahora, vamos a ver, vamos a... El detalle acá es que se me pierde la muesca del mouse, ¿sí?, pero lo recupero. Bien, vamos al primer tema ahora, chicos. Entramos a el primer tema. Nuestro primer tema, como ya les había mencionado, es término excluido. ¿Qué saben de término excluido, chicos? ¿Alguien quiere darme un alcance, una idea de qué es un término excluido? Excluir lo que no concuerda con los demás. O sea, estás hablando de un conjunto, ¿no, Melanie? Claro, ¿no? De un grupo en sí. Muy bien, ¿se te comprende? Es correcto. Frecia me dice, es un término que no coincide con los demás, ¿no? Y miren, a todos ustedes tienen una idea, ¿no es cierto? Y todos, digamos, toman esa idea, ¿no? Muy bien, Melanie, excelente. Entonces, sí, eso es cierto, lo que dice Frecia y Melanie, ¿no? Es un término que no concuerda, no coincide con el grupo. Pero ¿qué cosa no concuerda? Un rasgo significativo, o varios también. Entonces, aquí lo que nosotros debemos tomar en cuenta es lo siguiente, que un ejercicio de término excluido está constituido, ojo, está constituido por 6 elementos, incluida la premisa, ¿ya? Es, digamos, un ejercicio delimitado, tiene un límite, no pueden haber más elementos. Claro, para cuestiones de práctica pueden haber más elementos, ¿no? De 6, 7, 8, 9, 10, y puedes excluir en 10, 15 elementos también, no hay problema. Y eso yo se los demuestro porque es parte de un juego. Ahora, como es cerrado, tiene un límite, estos 6 elementos, incluida la premisa, ¿no es cierto?, forman un grupo. Entonces, al formar un grupo, un elemento, ¿no es cierto?, queda aislado de este grupo y de las características que tiene este grupo, ¿no? Entonces, justamente para poder entender, ¿no?, lo que es un ejercicio de término excluido,
nosotros debemos trabajar el campo semántico, ¿no? Y todos ustedes acá me han hecho referencia a esto, es la palabra, ¿no es cierto?, que significativamente se aleja o es ajeno al campo semántico. Y como todos estaban hablando, ¿no?, tanto Frecia como Melanie, y recuerdo acá sus palabras, dice, es un término que no coincide con las demás. ¿Cómo se llaman las demás? ¿Qué forman las demás? Es un campo semántico. Forman un campo. Cuenta. Ah, y un campo semántico, ¿qué es? Es un grupo, es un conjunto. Porque justamente acá, Frecia, Melanie, ¿no es cierto?, me dice, excluir lo que no concuerda con los demás. ¿No es cierto? Entonces, los demás forman un campo semántico. Entonces, profesor, usted lo que me está diciendo que un ejercicio de término excluido es un campo semántico al final de su exclusión. ¿Sí? Lo que queda después de excluir se llama campo semántico. Es decir, un ejercicio de término excluido es un tipo de campo semántico. Pero es un tipo de campo semántico delimitado. ¿Qué quiere decir delimitado? Que tiene un número preciso de elementos. Y esta está determinada por su estructura, ¿es cierto? La estructura consiste en una premisa más 5 alternativas, ¿correcto? Entonces yo, para poder llegar a la respuesta, ¿qué tengo que hacer? Primero, relacionar los elementos para identificar y descubrir el campo semántico, es decir, el grupo. Y al agrupar, solo se evidencia el término que debe ser eliminado o excluido. De esa manera. Por eso es que en el inicio, al ver la parte informativa del aula, en el que está en el aula, hemos visto el tema de campo semántico. Y todos nos preguntábamos, ¿qué hace un tema de campo semántico aquí? ¿No es cierto? No es el tema, pero es el criterio, el mecanismo de resolución que tomamos en cuenta para obtener mejores resultados. ¿Correcto, chicos? Entonces ya tenemos la idea clara, ¿no es cierto? Entonces ya saben, ¿no? Miren, y a través de la palabra nosotros podemos rápidamente entender. Miren, término hace referencia a una palabra y excluido que debe separarse, ¿no? Entonces dice, hay un término que debo separar, pero ¿de dónde? Por inferencia comprendes que es de un grupo. Por inferencia comprendes que es de un grupo, ¿correcto? Término excluido. Entonces, la pregunta es implícita también. ¿Qué es lo que hace que excluya? ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que excluir un término? Porque ese término, cuando hablamos de término, hablamos de los dos planos del signo lingüístico, significado y significante, y por eso dije que lo más importante es el significado, ¿correcto? Entonces, ojo, hay rasgos significativos que no comparte con los otros. ¿De dónde? Se excluyó, se separó. Por eso es que es necesario comprender la naturaleza y la esencia del tema, chicos. Porque al comprenderlo, comprendes plenamente la resolución y llegas a respuestas contundentes, a respuestas claras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí, ¿no? Ya tenemos muy bien, nuestro tema avanzado. Ahora vamos a migrar a esta otra pantalla para poder complementar la información. Observen ustedes. Esta es la parte informativa que ustedes tienen en el aula, ¿correcto? Ahí está la parte informativa. Entonces, podemos complementar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la definición de término excluido? Viene a ser la palabra que no es concordante, ¿no es cierto? Porque Melanie dijo que no concuerda, ¿no es cierto?, con las características significativas de un campo semántico, ¿no? Ahora quedó en suspenso, que es un campo semántico, ya lo explicamos, ¿no? Es un grupo, ¿no?, de términos. Debido a esta discordancia debe ser excluido, ¿no? Y aquí está la estructura de un ejercicio de términos. Muchos dicen que la estructura, bueno, lo pasan por alto y dicen, no, no tiene nada, o sea, no hay nada importante. Pero hay más importante de lo que se piensa. Observen ustedes. La premisa, chicos, es la parte más importante de un ejercicio de término excluido. Aunque hay ejercicios de término excluido sin premisa, y esto tiene una explicación, pero hay una premisa implícita.
hay una premisa implícita, es decir, la premisa siempre es importante. ¿Ya? Ahora, lo otro que tienes que saber es que la premisa jamás se excluye. ¿Me comprenden? La premisa jamás se excluye. Así tú no conozcas el significado de esa palabra, ¿no es cierto? No tienes por qué preocuparte. Puedes trabajar con los elementos, ¿no es cierto?, que corresponden a las alternativas. Nada más, ¿no? Entonces, eso les voy a explicar ya con el transcurso, ¿sí?, de la clase. Entonces, miren, tienes 5 alternativas que se pueden convertir en distractores, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de exclusiones. La exclusión total y la exclusión parcial, como lo dice en el PPT que compartimos hace un momento. ¿No es cierto? Dice, hay uno que se aleja parcialmente o totalmente. Es decir, hay 2 formas de excluir, ¿no? De 2 modalidades. ¿Cómo sería un término que se aleje parcialmente? ¿Y cómo sería un término que se aleje totalmente? Por ejemplo, cuando trabajamos aplicando el campo semántico a la resolución de un ejercicio de término excluido, lo que hacemos es evidenciar el campo semántico primero. Por ejemplo, supongamos, ustedes ven ahí un león, ¿no?, en el horizonte, un tigre, ¿cierto?, un ocelote, un gato, un jaguar y un perro. ¿Cierto, chicos? ¿No? Entonces, rápidamente viene a la mente, ¿no es cierto?, de ciertas informaciones, ¿no? Las informaciones de agrupación, las informaciones de disociación, etcétera, etcétera. Entonces yo mirando al león, al tigre, al ocelote, al gato, al jaguar, al perro, digo, ¿qué hace un perro en medio de qué? ¿Alguien complementa, completa? ¿Qué hace un perro en medio de? ¿Se lo puede comer o no? Se lo pueden comer, ¿no es cierto? Se lo pueden devorar, ¿no? Es su platillo favorito, el cerdito, maladito. ¿No? Entonces tú dices, no, 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 está mal acá, ¿no? Ese perro no debe estar en ese grupo, porque todos son felinos, ¿no es cierto? Y el otro es un cánido. Esa es una exclusión total, ¿ven? Exclusión total. No hay duda, no te genera duda, no hay, digamos, desvirtuación, no hay engaño. Y profesor, ¿cómo sería una exclusión parcialmente? Ah, ya quedó, ya excluimos perro. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda león, tigre, ocelote, gato, jaguar. Ahora, con estos elementos que se han quedado, excluyen. ¿Cuál excluirías? ¿Alguien quiere responder? Gato. ¿Y por qué sería gato en este caso, Flores? Seguida. ¿Y Judith? Profesor, de repente porque es el único animal doméstico. Claro, pero es felino. ¿Cierto, Judith? Sí. Siendo felino y perteneciendo al mismo grupo, se excluye, por lo que has dicho. Es felino, pero es doméstico. Los otros son silvestres o salvajes. Entonces ya has encontrado una característica que te permite, ¿qué cosa? Excluir, a pesar de ser de la misma especie. ¿Se dan cuenta? Entonces, el perro viene a ser una exclusión total y el gato viene a ser una exclusión parcial. ¿Dónde van a tener contratiempos? Cuando hay una respuesta parcial, porque confunde y tienes que concentrarte para hallar qué cosa, las mínimas unidades de significado. Es por eso que se trabaja el campo semántico. Y el campo semántico, chicos, está formado por 3 elementos, como lo pueden ver acá en la pantalla. Tenemos el semantema, tenemos el sema y tenemos el semema. ¿Ya? ¿Qué es el semantema? Te explico rápidamente. En una corta y breve explicación, es la palabra o término que forma el campo semántico. ¿Ya? Palabra o término. Ahí lo tienen. Ahora subo, miren, subo, subo, subo.
¿Qué es el semantema, profesor? Es la palabra o término. Miren, ¿cuántos elementos forman mi campo semántico al ser excluido? ¿No es cierto? Al ser excluido uno de los elementos. Quedan 5 elementos, incluida la premisa. ¿Correcto? Entonces, estos 5 elementos forman ¿qué? Mi campo semántico. Por eso es que se dice que un ejercicio de término excluido es un tipo de campo semántico. ¿Sí? Es un tipo de campo semántico. Sigamos. Entonces, es el número de palabras que existe, ¿ya? Un semantema es una palabra. Pueden haber campos semánticos de, digamos, números indistintos de elementos, o también puede ser infinito. Por ejemplo, mínimamente para formar un campo semántico, chicos, necesito de 2 palabras. 2 términos forman un campo semántico. ¿Correcto? 2. Por ejemplo, género, masculino, femenino, varón, mujer, forman el campo semántico llamado género. ¿Puede haber de 3, de 4, de 5? Sí, de 4, los puntos cardinales. De 5, mis dedos, los 5 dedos de la mano. De 7, los días de la semana. Y así puedo ir aumentando. Por ejemplo, campos semánticos infinitos. Los números, por ejemplo, son un campo semántico infinito, no tiene final. Pueden haber campos semánticos muy amplios, sí. Si yo digo animales, por ejemplo, es un campo semántico muy amplio. Pero se puede, digamos, delimitar el campo semántico, sí. ¿Cómo se delimita? Con ideas de su significado. Es por eso que nosotros trabajamos en base a los semas. Todo semantema, toda palabra tiene semas. ¿Qué son los semas? Aquí ustedes en el punto 2 lo pueden observar. Dice, es la mínima unidad de significado de un elemento, es decir, de un semantema, de una palabra, ¿no? ¿Y qué es una mínima unidad, profesor? Es una característica que se obtiene, ¿no es cierto?, observando al elemento. Si es de la realidad y si es abstracto, también se hace lo mismo, ¿no? Una deducción. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar un lapicero. ¿Me escuchan, no es cierto, chicos, o tienen problemas con el audio? A ver, ¿pueden ver acá en pantalla el lapicero? Sí, mi profesor se lo escucha. Sí, profesor. Ok, ya, observen el lapicero. Yo les pregunto, ¿cuáles son las características que puedas obtener del lapicero? Alargado, alargado. Azul, muy bien, Melanie, azul. ¿Tiene tapa? Tapa, ¿sí? Tapa. Tiene una punta, transparente, material de plástico, tiene una carga, ¿no es cierto? ¿Sirve para qué? Para escribir, etcétera, etcétera. Cuerpo cilíndrico, excelente, Jenner. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, esas y otras vienen a ser los semas, se les llama sema. Cada característica es un sema. ¿Se dan cuenta? Tú tienes semas. Eres un ser humano, racional, pensante, ¿no es cierto? Tienes cuatro extremidades, hablas, tienes la capacidad del habla, etcétera, etcétera. 2 ojos, ¿no es cierto? Un corazón, etcétera, etcétera. Un foco sirve, el más esencial, la característica más esencial sirve para iluminar, funciona a base de electricidad, mayormente lo encontramos en los techos de las casas, ¿no es cierto? ¿Qué más decimos? ¿No? Es de material de vidrio, con filamento, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya te lo sepas. A eso se llaman sepas. Por ejemplo, un perro cánido, no pertenece a los cánidos, esto es un sema, una característica significativa. Ladra, es otra característica, digamos, doméstico, eso es otra característica doméstico, ¿no es cierto? Es fiel, eso es otra característica también, ¿no es cierto? Entonces vamos encontrando desde los más esenciales a los más, digamos, superficiales. ¿Correcto, chicos? Sí, me van a entender, ¿no? Entonces ya saben lo que son los semas, las mínimas unidades de significado que toda palabra posee de acuerdo a lo que reproduce, ¿no? De la realidad. Cuando un sema, ojo, cuando un sema, por ejemplo, mm, a ver, un sema, se presenta en todos los demás elementos, entonces se convierte este sema en semema. ¿Qué es un semema?
Un semema, como lo pueden ver en pantalla, chicos, es un rasgo común de significado. ¿Qué es un rasgo común de significado? Rasgo es una característica, ¿sí? Común que todos lo tienen, ¿no? Es una característica significado que todos lo tienen, que todos lo poseen. Y por esa característica común se forman los campos semánticos, ¿no? Pero también hay semas que los diferencian, ¿no? Y justamente de eso les estaba hablando. El sema común permite formar sinónimos. Los temas que los diferencian permite qué cosa, entender mejor, ¿no es cierto?, la asociación o relación que tienen, ¿sí? Hasta qué punto se relacionan, ¿no es cierto?, estos elementos y por qué se alejan o por qué se separan. Por ejemplo, hay temas que los relacionan y hay temas que los disocian. ¿Sí? Un sema presente en todas se convierte en semema, y un semema es el rasgo común de significado. ¿Sí? De significado. Para continuar con la clase, y quede consolidado esta parte del campo semántico que viene a ser el sistema de resolución. Ahora ya sabes cómo más o menos vas a aplicar este elemento, ¿no? Este sistema. Ustedes en el colegio, no me dejarán mentir, chicos, han jugado Tutti Frutti. ¿Recuerdan de su travesura de Tutti Frutti? ¿No? Mientras el profesor estaba haciendo su clase, ustedes debajo de la carpeta, entre sus mochilas o cuadernos, ¿no es cierto?, estaban jugando, ¿cierto? Tutti Frutti. ¿Recuerdan, chicos? ¿Saben lo que es el Tutti Frutti? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, recuerdan su travesura, entonces aceptaron que sí lo hicieron, ¿no? Muy bien. Excelente. Muy bien, o sea, son culpables, ¿no? Se quiere reconocer, ¿no? Miren cómo les hago reconocer que han tenido, digamos, esa travesura ahí, ¿no? Que consiste en una hoja que tú rayas, ¿no es cierto? Le haces, digamos, entradas, ¿no?, horizontales y verticales. En las horizontales, ¿no?, junto a las verticales, en cada cuadro vas poniendo un elemento, ¿no? Una palabra, pero que hace referencia a un conjunto de, por ejemplo, cosas, personas, nombres, ríos, animales, frutas, ropa, platos típicos, o sea, lo que ustedes desean. Cada elemento que ustedes ponen como nombres propios, países, es un campo semántico. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que han estado jugando ustedes es un campo semántico. Un campo semántico de cultura general, básicamente. Pero es su naturaleza, es ser un campo, formar un campo. Y precisaban tanto que a veces no encontraban elementos. ¿Cierto o no cierto? ¿No? Nombres de mujeres que empiece con J, ¿no?, o con H, por ejemplo. Entonces pensabas, rebuscabas, inclusive consultabas, ¿no?, y nadie te daba el dato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque hay campos semánticos muy, muy amplios y hay campos semánticos muy, muy restringidos. Como les dije, un campo semántico mínimamente está formado por dos elementos. Uno solo no forma campo semántico, ¿correcto? Uno solo no. Y el ejercicio de términos juntos es un campo semántico. O sea, yo puedo formar campos semánticos con el juego que tú estabas haciendo de tu título. ¿Se dan cuenta, chicos? Yo puedo decirle a mi hija, a mi sobrina, a mis sobrinos, ¿no? Chicos, juguemos Tutti Frutti. Cada uno raya sus hojas, todo, y ponemos los elementos y empiezan a responder. Y yo estas hojas puedo tomarlas y con ellas formular, con estos elementos, formular mis preguntas para tu examen, ¿no? Y solamente verifico que tenga la coherencia y los requisitos indispensables para que sean respuestas claras, precisas, sin distorsión. Así de simple, chicos, ¿no? Entonces, ¿han trabajado campos semánticos? Sí, ya les he demostrado que sí han trabajado. Ah, ¿no entendías bien el juego, Jenner? No, Jenner dice, no, yo no fui, dice, ¿no? Yo creo que Jenner era el que más jugaba y proponía, ¿no? Muy bien, continuemos entonces con, aquí tienen ustedes un ejemplo. ¿No, Jenner?
Muy bien, miren el ejemplo. ¿Cómo aplico el campo semántico para obtener respuesta? Observen. Hemos dicho que si conoces o no conoces la palabra de la premisa, no importa. La premisa nunca se excluye. Entonces yo puedo ir a trabajar directamente con las alternativas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Primer aspecto. Toma dos elementos de las alternativas que sean comunes a tu léxico, ¿ya? Comunes a tu léxico. Por ejemplo, puede ser enemistad, ¿no es cierto? ¿Y qué idea me da enemistad? Y conflicto, ¿no es cierto? Estas dos palabras las conoces, ¿no? ¿Qué idea o qué característica principal te da la palabra enemistad? A ver, ¿alguien me quiere decir cuál es la idea puntual de enemistad? Primero éramos bien amigos y luego nos enemistamos. ¿La enemistad hace qué cosa? Que te Separación. separes. ¿Te separa? Entonces, ¿cuál es la idea que se está rescatando? De separación. ¿Y el conflicto tiene esa idea o no tiene esa idea? ¿Conlleva esa idea? Sí. Entonces ya hemos formado un campo semántico. ¿Qué quiero decir? Que enemistad, a pesar de tener otra naturaleza, conflicto, pero comparten el mismo rasgo común de separación. ¿Se dan cuenta? Divergencia. ¿Alguna vez hemos tenido divergencias con nuestros hermanos, amigos o, digamos parientes o conocidos? ¿No? La divergencia es separación, porque no concordamos en las mismas ideas. ¿Es cierto? Como no concordamos en las mismas ideas, entonces eso no nos une, nos separa. Entonces, otra palabra más. ¿Qué nos queda? Nos queda cisma y nos queda incisión. ¿Saben lo que es una incisión, chicos? Creo que esta es más común a tu léxico que cisma, ¿no es cierto? La respuesta B, me dice Henry, y es correcto, Henry, porque la incisión no es una separación, ¿ya? No es una separación total, ¿ya? La incisión solamente es la abertura que se hace para una, digamos, para un desenvolvimiento médico de curación, ¿no? Entonces, cisma, así tú no conozcas la palabra cisma y su significado, puedes estar seguro que estás marcando correctamente la respuesta. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque cisma forma parte del campo semántico, es decir, hay 5 palabras, incluida la premisa, que forman el campo semántico, ¿no? Entonces, mira, ¿ves? Divorcio, ¿qué idea te entrega? Separación. El divorcio es una separación de dos personas. Entonces, ¿qué idea estás trabajando? Eso es lo que tienes que tú tomar en cuenta cuando te enfrentes a ejercicios de términos. ¿Sí? Pensar, agrupar. Primero agrupa dos elementos, coge dos, luego súmale el otro y ve si comparten. Y solito va a quedar el término que se tiene que excluir y vas a estar orgullosa de tu respuesta porque no habrás fallado y tendrás lo mejor, un argumento con el que puedes defenderlo. Vas a tener un argumento con el que defenderlo. ¿Sí? A ver, chicos, ¿me han entendido hasta aquí? A ver, quiero que me confirmen, por favor. ¿Ha quedado claro? Muy bien, chicos, muy bien, Tatiana, muy bien a los demás. Sí, que estoy viendo sus likes, ¿no? Muy bien, Precia, excelente, Ángelo, muy bien, Leyer. Entonces, apliquen esto, no se olviden jamás de ello. Ahora, ¿existen clases de término excluido? Sí, existen clases de término excluido. Aquí están las 3 clases de término excluido que nosotros debemos conocerlo, no solamente para una noción, ¿no? No solamente como noción, sino para entender las formas de cómo yo debo, digamos, excluir, ¿no es cierto? Y cómo estas se están asociando, ¿no? Cómo se asocian. Entonces queda consolidado que es un campo semántico y que es un ejercicio de término excluido, ¿no? Un ejercicio de término excluido viene a ser la palabra que no guarda relación con el grupo, es decir, con el campo semántico. Una vez excluido, ¿qué te queda? Un campo semántico. Una vez trabajado un ejercicio de término excluido, esta queda
¿no es cierto?, tomando la forma de un campo semántico. Y tiene que ser claro y contundente ese campo semántico. Porque si ese campo semántico no te escucha. Entonces, y ese campo semántico, alguien me preguntó qué. A ver, me parece que alguien tiene encendido su micro. Cuando no participan, siempre hay que apagar el micro para que no haya reproducción. ¿Sí? A veces hay rebote de la voz que yo, digamos, dejo. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, ya sabemos, ¿no? ¿Cómo va? Vamos a las clases. Clases. Son 3 clases. Tenemos los semánticos, los lógicos y tenemos los gramaticales. Como ustedes lo pueden apreciar, son 3 bloques. El primero y el segundo bloque son muy abundantes, son muy ricos en ejercicio. ¿Sí? Ahora voy a compartirles otra pantalla. Bien, aquí tienen ustedes la otra pantalla. Están las 3 clases, chicos, los semánticos. ¿En qué consisten los semánticos? En la clase semántica, la relación que se va a establecer entre los elementos del campo semántico viene a ser por los significados. ¿Sí? Hay una relación de significados, chicos. ¿Ya? Entonces, por eso aquí está subrayado significados. Entonces, dentro de esta clase van a estar los sinónimos, los antónimos, van a estar la implicancia, digamos, inclusión, causa-efecto, parte-todo, género-especie. ¿Y por qué menciono todas estas relaciones? Porque hay un vínculo estrecho entre los temas de aptitud verbal. Por ejemplo, término excluido trabaja para relacionar y poder excluirse, ¿no? Trabaja con los tipos analógicos. Ustedes saben que la analogía se trabaja por tipos analógicos, ¿no es cierto? Es decir, parte-todo, causa-efecto, complemento, sujeto-función, sujeto-característica, elemento conjunto, causa-efecto, intensidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas mismas relaciones las toma término excluido para formar campos semánticos, ¿no? Y poder excluir, ¿no? Entonces, aquel que no corresponde a ese tipo de relación se debe excluir, ¿no? Entonces, ustedes van a ver un parecido, ¿no? A decir, esto me recuerda a analogías. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo curso, porque comparten esa naturaleza. Es como los hermanos tuyos. Ustedes son hermanos porque no solamente, digamos, les corre la misma sangre, ¿no? Porque tienen un parecido en el físico, los rasgos, las características físicas también, ¿no? Entonces hay una relación, hay un vínculo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, por medio de los significados aquí, y esos son los ejercicios que forman parte de los semánticos, ¿sí? Por eso tienes que saber, y estos tipos de ejercicios son bastantes, son muchos, ¿sí? Es abundante. La segunda clase, los lógicos. Si en los semánticos se ha relacionado por los significados, en los lógicos vamos a hacer la relación por su naturaleza y función. Es decir, lo que como prioridad se debe considerar es a qué naturaleza pertenecen y qué función están cumpliendo. Por ejemplo, naturaleza, dioses del Olimpo, ¿no? Entonces, todos dioses del Olimpo, ¿no? Naturaleza, por ejemplo, fenómenos atmosféricos, por ejemplo, todos tienen que ser fenómenos atmosféricos, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza que uno tiene que ir persiguiendo, ¿no? Todos son, digamos, servicios, decimos, ¿no? Utensilios de cocina, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? O prendas de vestir, ¿no? Etcétera, ¿no? Mayormente la clase lógica trabaja con elementos concretos de la realidad. En cambio, los semánticos trabajan mayormente con ideas abstractas, ¿sí? Con ideas con lo abstracto. Los lógicos con lo concreto. Toma el río,
Toma las montañas, toma la ventana, toma los animales, toma las comidas, toma para relacionar. Y por último tenemos, si no es semántico, si no es lógico, los gramaticales. Este bloque, esta clase de ejercicios, chicos, no son muchos, ¿sí? Es muy reducido, es escaso, ¿sí? Pero genera conflicto y tienes que aquí dominar lo que es la normativa, es decir, por medio de la función de los elementos se relacionan. ¿Cómo así, profesor? La siguiente explicación. Por ejemplo, si la premisa es una preposición, todas las alternativas, a excepción de una, van a ser preposiciones. Si la premisa es verbo, entonces vas a eliminar el que no es un verbo. Si la premisa es sustantivo, entonces vas a eliminar o excluir la que no es un sustantivo. Si la premisa es un determinante, ¿no es cierto? Entonces vas a excluir el que no es determinante, ¿no? Entonces, mediante ese aspecto, estos ejercicios se desenvuelven y se resuelven. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿cómo llego a saber si es gramatical? Podría estar trabajando en significativo, es cierto, pero cada una de ellas es notoria en su relación, notorio. Por ejemplo, yo puedo relacionar, por ejemplo, borracho, ebrio, mareado, ¿no? Pedo, huevo, ¿no? Todos ellos hacen referencia a haber ingerido alcohol. Entonces me doy cuenta que la relación es semántica, ¿no? Porque estoy tomando sus rasgos específicos para relacionar, ¿no? En cambio, en los lógicos, ¿no es cierto? Voy a tomar su naturaleza. En cambio, aquí no hay una naturaleza cuando yo digo ebrio, borracho, mareado, no. Por ejemplo, pero si yo digo, por ejemplo, tractor, si yo digo, por ejemplo, eh, tanque, si yo digo camioneta, si yo digo motocicleta, si yo digo bicicleta, ¿no es cierto? Hay una relación de naturaleza o función. ¿No es cierto? Entonces, la naturaleza es que todos son vehículos, sin importar si son motorizados o no motorizados, sin importar si son aéreos, terrestres o marítimos, ¿no? Ahora, si es que se especifica, ahí sí, ¿no? Entonces, no es significativo, no es natural, ni funcional. Es gramatical. ¿Qué te queda? Ah, es gramatical. ¿Cómo sé que es gramatical? Porque al relacionar dos elementos no se relacionan como semánticos, tampoco como lógicos. Es decir, yo le busco la conexión significativa y no hay. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo la palabra dulce y tengo la palabra chato. ¿Cuál es la relación? Significativa no hay, semántica no hay. ¿Es cierto? Dulce y chato son diferentes en naturaleza, pero funcionalmente, sintácticamente, tienen una relación. Los dos son adjetivos, califican. Hombre chato, hombre dulce. ¿Se dan cuenta? ¿No? Hombre carismático, puedo decir también. Son adjetivos, ¿no? Y no solamente se pueden aplicar al hombre, puedo decir helado dulce o pastel dulce, pero califica un elemento, ¿cierto? Califica. Entonces voy encontrando la relación y digo, ah, no es semántico, no es lógico, es gramatical, ¿correcto? Entonces de esta manera. Muy bien. Puede estar flaco ahí también, tú dices, ¿qué tiene que ver flaco? Bueno, flaco con chato se relaciona características de una persona, ¿no? Puede ser, pero hay que ir examinando las demás también. Muy bien. Entonces ya tienen ahí, chicos, la relación y las características que tienen los semánticos, los lógicos y los gramaticales. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar. Bien, hemos llegado ya al final de la clase, chicos, y con ustedes nos vamos a quedar, ya estamos en este punto, ¿sí? Luego viene ya la aplicación de ejercicios que ustedes están observando acá. ¿Ya? Ahí está. Tienen los tipos de términos excluidos, la sinonimia, ¿no? Tenemos la antonimia, tenemos la sinonimia, antonimia, y cada una de ellas va a ser explicada y resuelta, y ustedes van a tener una noción más grande sobre ello. ¿Sí? Quiero que me confirmen si hasta aquí ha quedado todo claro, han comprendido de una forma plena, total. A ver, por favor. Sí, profesor, todo claro.
La pregunta de Precia me dice, ¿cuál es la que más viene en los exámenes? Viene la de naturaleza y la semántica y la lógica. ¿Sí? Semánticos y lógicos tienen más. ¿Sí? En el examen. Bien, jóvenes, nos estamos despidiendo hasta el día con ustedes, sería hasta el día viernes. ¿Ya? Viernes, la primera hora, continuamos con el trabajo ya de resolución. Nos estamos viendo. Cuídense, chicos, si no hay ninguna pregunta.